Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. Seguimos acá en Enclave País y ya damos paso a nuestra entrevista central. Es un gusto recibir hoy al arquitecto y artista visual Alfredo Guerra, que nos acompaña en esta mañana de viernes. ¿Cómo andas, Alfredo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Como siempre tengo que decir, porque se me asocia con que soy arquitecto. No soy arquitecto. Bueno, a ver, perdón. ¿cuántas materias faltan? Más falta. En la carpeta. Falta meterte ahí en el lago. No terminé, no me formé nunca, pero trabajé en arquitectura incluso en Brasil y acá, pero nunca terminé la carrera. ¿Cómo te gusta entonces que te presenten? Artista visual. Artista visual. ¿Y Artista. como candidato a la intendencia? No lo soy. En el mundo real no lo soy. Pero artista visual, ¿sabes lo que pasa? Que involucra muchos temas que tienen que ver también con la ciudad, con cómo mirar la ciudad, porque eso de visual en la expresión artista visual, lo que te habla es de la capacidad de mirar, que creo que es eso lo que más he practicado en mi vida, ¿no? El observar. De hecho, si me apurás, más que artista visual, te diría, soy dibujante. Y para mí el dibujar significa saber mirar. Entonces, el detalle, ¿no? Y esa mirada más quirúrgica también. Exacto, y el saber mirar implica también detenerse en las cosas, cosa que la gente ha dejado un poco de hacer, ¿no? Bueno, y cuando mirás la ciudad, ¿qué es lo que ves? Porque acá entra una discusión que es la preservación del patrimonio. Vos has dado como una pelea bastante contundente en ese sentido, y cuando hablábamos de la candidatura a la intendencia también ya vamos a conversar de qué se trata, porque ha sido una manera de hacer reaccionar también a la gente y de poner este tema un poco en la agenda. ¿Qué estás viendo cuando miras Montevideo? Bueno, veo una ciudad que está abandonando el espacio público. Básicamente, ¿no? Por muchos motivos. Por los temas de inseguridad, pero hay que recordar también que una ciudad segura es la que está llena de gente. No hay muchos secretos, ¿no? Si hay mucha gente, la ciudad es más segura. Y eso es un problema. Y después las pantallas, ¿no? Que nos absorben. Yo soy usuario del transporte público, por ejemplo. Incluso me gusta, si tengo tiempo, ¿no? Porque el problema del transporte público es que es lento. Transporte público me refiero a los ómnibus, pero me gusta la altura en la que vas para ir mirando la ciudad. Y muchas veces voy mirando también al resto del pasaje y está todo el mundo mirando una pantalla. Entonces hay como un abandono real y virtual, digamos, del espacio público. Eso es problemático, ¿no? Porque ¿quién cuida del espacio público? ¿Quién cuida del espacio público si los ciudadanos no lo están mirando? Y si no lo miran, no pueden reclamar. Y después está la gran cuestión de cómo definimos el espacio público. Lo hablábamos hace un ratito, fuera de micrófono, estamos acostumbrados a pensar en el espacio público como las ramblas, los parques, pero el espacio público es todo lo que hay cuando vos salís de la puerta de tu casa para afuera. Eso implica... ¿La fachada? Eso implica la fachada. Las fachadas son un elemento que es muy constitutivo del espacio público y es responsabilidad tanto de los dueños como del gobierno de la ciudad. Es lo que delimita el espacio público. Bueno, Alfredo, te quería preguntar un poco sobre eso, porque vos hace un tiempito, el año pasado, lanzaste un documental que hablaba un poco sobre esto, ¿no? Y cómo se ha descuidado el valor más histórico, patrimonial de algunos sitios de Montevideo, muchas veces como en pos de el aumento del mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Bueno, sí, hacías referencia a la película Montevideo Inolvidable, una película documental que estrenamos el año pasado, producida por el estudio 2 de Mayo. De hecho, si la quieren ver, pueden ir a la página, voy a hacer un chivo, sí, ¿no? Si la quieren ver, pueden ir a la página del estudio 2 de Mayo, 2 con número, y ahí alquilarla por una módica suma. Y es una película que resume de alguna forma mi trabajo en los últimos 20 años sobre temas de la ciudad. Y lo que plantea justamente es la pérdida de la memoria de la ciudad y cómo ese conflicto, ¿no? Entre modernizar la ciudad y preservar la memoria, que creo que es como decía Bas Ferreira, es una contradicción falsa, es una falsa oposición, porque vos podés hacer que la ciudad crezca, hacer que la ciudad se modernice sin necesariamente destruir lo que dejaron las generaciones anteriores. Que es lo que hacen, por ejemplo, las ciudades en Europa. La mayoría de las veces lo que vos ves es una ciudad que conserva su carácter, que conserva su estética, pero que en lugar de demoler y construir nuevo, lo que hacen es reciclar.
¿Y qué falta acá? ¿Falta más regulación? ¿Falta más decisiones desde el Estado o Sí. las instituciones? Sin duda la ley ayuda, ¿no? Ujú. Ahora estamos bajo el régimen de la ley de vivienda promovida, Ujú. que se puede aplicar para reciclajes, pero se aplica muy poquito. He visto algunos en el centro, justamente por esta zona incluso, pero en proporción lo que más se usa es de construir obra nueva, ¿no? Y construir obra nueva sobre la demolición de arquitecturas del pasado. ¿Que todas esas arquitecturas que se demuelen tienen valor? No, obviamente que no. Pero lo que falta es un cuidado más y un relevamiento que sea más exhaustivo de la ciudad y de todas las cosas que tiene para proteger eso. Está bien, pero te hago una Sí. pregunta. ¿No está pasando un poco también que echa la ley, echa la trampa? Porque muchas veces te enterás o ves en las noticias de determinados edificios o viviendas que tienen un determinado grado de protección, pero que sin embargo terminan siendo Sí, destruidos. claro. ¿Qué pasa ahí? No sé si la viste la peli, pero yo digo esa frase en un momento. Claro. Echa la ley, echa la trampa. Bien. Porque hay mucho de eso y hay una cuestión también de la proporción del volumen de los negocios inmobiliarios y la proporción no tiene ninguna relación con el volumen de las multas por hacer cosas como demoler inmuebles protegidos. Entonces ahí falta unas medidas más coercitivas como para... Pero después falta un cambio cultural, ¿no? Las personas siguen diciendo, me parece, esta casa vieja. Fíjate la diferencia entre decir esta casa vieja o esta casa antigua. Reconocer de qué estilo es, cuándo fue hecha, qué arquitecto la hizo. Hay como una separación, un desconocimiento de lo que heredamos, que para el conocimiento popular se ha cortado, ha desaparecido. Entonces también mis campañas como guerra intendente, que era lo que vos decías hace un ratito, que es un personaje, un candidato a la intendencia que aparece cada vez que hay elecciones, pero que es desde el arte, ¿no? Que junto a un equipo enorme de gente hacemos unas grandes exposiciones con miradas y propuestas para la ciudad de Montevideo. Es una forma también de intentar mover la aguja del cambio cultural, ¿no? De hacer que la gente se vuelva a sentir parte de la ciudad de Montevideo, que la sienta como propia. Para sentirla como propia vos la tenés que conocer. Y para conocerla, bueno, faltan ese tipo de instancias, ¿no? ¿Esta casa es vieja o es antigua? Claro. Y más allá del cambio cultural, ¿tiene que ver también con un tema económico? Es decir, ¿es más difícil, bueno, voy a hacer un edificio y voy a conservar igual una parte? ¿Puede tener que ver con eso? Sí, sin duda. Vos pensás que cuando vos demolés, también Montevideo tiene otro problema que no lo tienen las ciudades europeas, es que la parte más antigua, que vendría a ser Ciudad Vieja, y el centro, muchos de los padrones están constituidos por edificios que son de una sola familia. Son casas unifamiliares, grandes casas unifamiliares, de un nivel, de dos, máximo edificio de 3 niveles. Entonces es más fácil vos como promotor inmobiliario o como inversor negociar con un solo dueño, ¿no? En Europa deberías de negociar con un montón de propietarios de edificios, por eso no se demuele tanto. Acá es más fácil. Y después los terrenos tienen posibilidades de construir en altura, que es muy tentadora. Entonces vos podrías comprar una casa de estas estándar, por decir algo, estas que tienen los patios con claraboyas y los techos altos, y transformarla en algunas unidades de vivienda, 6, 8, 10. Pero ¿cómo compite eso con la posibilidad de que vos demuelas esa casa y construyas un edificio de 30 metros de altura donde podés meter 30, 40 unidades de Exacto, vivienda? es más redituable. Es muy difícil ir contra eso. Bien, y acá aclaremos, a ver, la discusión no es lo nuevo o no, lo viejo sí, Exacto. es cómo preservar lo que teníamos de antes para que siga formando parte, ¿no? Mirá, es cómo preservar la memoria, porque Ahí está. te lo voy a poner así, con un ejemplo tremendo que es de las cosas peores que le puede pasar a una persona, que es perder la memoria, ¿no? Como está pasando esta especie de epidemia de Alzheimer que hay, porque las personas llegan a edades más avanzadas cada vez más. A mí me parece el mayor castigo estar vivo, pero no recordar quiénes son las personas que están a tu alrededor, quién sos vos, qué hiciste. Y es un poco lo que le está pasando a la sociedad en relación a su legado cultural dentro de la arquitectura. Hay una especie de Alzheimer colectivo en cuanto a qué fue lo que recibimos, qué deberíamos estar cuidando. No nacimos de un repollo. Montevideo está buenísimo, está buenísimo todo lo que hace, mucho, no todo, de lo que se hace nuevo, ciertos emprendimientos, cómo luce la ciudad moderna, todo bien. Pero
¿por qué construir esa nueva ciudad anulando la historia precedente? Eso es como tirarse un tiro en el pie. Mira, quiero volver a algo que dijiste, que es este concepto de qué es el espacio público y Sí. qué lugar ocupan las fachadas. Te quiero mostrar un posteo que hiciste hace poco en tus redes sociales que tiene que ver, Dámelo. vamos a ponerlo en pantalla, corresponde al Bar Sporting, allí ubicado en 21 de septiembre y Libertad. Mira, ahí lo estamos viendo. Contanos qué es esto. Bueno, esto es cómo podría ser el Bar Sporting, Ujú. cómo podría llegar a quedar. Aprovecho para decir que el Bar Sporting, bueno, así es como está hoy, el rojo. El rojo es como está hoy. Pónganse lentes de eclipse de sol. Y para lo tuvimos mirar un tiempo en azul, ¿no? Sí, porque depende de la marca que lo promocione, ¿no? Esto es una cuestión de que a mí me rompe los ojos literalmente, pero que no es solo el bar Sporting, lo ves en todos lados, kioscos de revistas, los bares es muy común que marcas de bebidas de bebidas alcohólicas o no, aguas, hacen una especie de acuerdo, te pintan la fachada, te ponen los toldos, te dan las mesas de afuera, te ponen los carteles, los luminosos, con el nombre, pero además hacen publicidad de su marca. Está bien, pero alguien te podría decir, a ver, es privado, lo pagan, tiene posibilidad de hacer el acuerdo que guste, pero hay Gracias un por la componente que es pregunta. cómo lo haces. Gracias por la A pregunta. ver. El tema es que eso privado, es verdad, es un contrato entre privados, entre la marca, la empresa que quiere promocionar y el dueño del edificio. Ahora bien, hay intercambio económico ahí, hay una ganancia para la empresa que está promocionando de que yo como transeúnte no puedo cerrar los ojos cuando paso por ahí, porque es publicidad que está todo el tiempo. Imagínense esto, yo estoy mirando una revista y una publicidad que no me interesa, paso la hoja. Estoy mirando la televisión o un streaming, hay una publicidad que no me interesa, o en redes sociales paso la hoja. En la ciudad vos no podés cerrar los ojos. Eso está todo el tiempo. Pero desde el punto de vista legal y ¿A desde el dónde punto de quiero vista de la llegar? responsabilidad. Desde el punto de Sí. vista legal es legal. Bien. Es legal. Desde el punto de vista ético no es ético. Ujú. Porque es eso que te estoy diciendo. Te obliga a enfrentarte a una marca y a consumir su mensaje, quieras o no. ¿Y esta discusión, por ejemplo, se podría saldar con regulación? La regulación Estética. existe. Ajá. La regulación existe. ¿Sabes en qué estoy pensando, Alfredo? Por ejemplo, en 18 de julio, cuando se dijo, bueno, ya no más cartelería gigante o se desproporcionada redujo pila, y ¿verdad? tiene que ser ahora de Se tanto redujo por bastante. tanto en determinados espacios. Yo te iría un poco más, porque Montevideo no necesita inventar nada. Los casos te pongo dos ejemplos. Uno, que es obvio, que es Madrid en España. Ujú. Pero bueno, uno tendería a pensar que en Europa las cosas se hacen de esa forma. Pero San Pablo hace muchos años, San Pablo en Sudamérica, en Brasil, prohibió los outdoors y la publicidad en calle. Mirá. ¿Sabes qué? Justo estaba pensando en eso, en América Latina, ¿no? Porque también hay alguien que te puede decir, bueno, pero a veces vos decís que te preocupa también esto de la cartelería, los grafitis. Y si uno mira a Europa y dice, ok, esto se puede solucionar o no pasa, pero si uno mira a América Latina, también hay gente que puede entenderlo como parte de quizás hasta el encanto o lo que identifica América. En toda la ciudad de América Latina pasa esto, ¿no? Sí. Esa es mi duda, o sea, Bueno, pero si uno mira la contraparte podría ser como lo que nos identifica también. es una elección también. Por eso también somos países menos desarrollados, me parece, ¿no? Este tipo de signos, este tipo de invasión de la privacidad de las personas, es para mí como un abuso, que capaz que lo hemos naturalizado. Claro. Lo que vos querés decir es que, sí, vos venís a Latinoamérica y te parece normal que esté todo grafiteado, que haya estos cartelones por todos lados, O la heterogeneidad, ¿no? Como que... pero una cosa es ser heterogéneo y otra cosa es ser, no ser ético. Vender el espacio público, por más que sea en la fachada de alguien privado, es una cosa que afecta a todo el mundo. Déjame la imagen, ahí está, de los grafitis. ¿Qué pasa con esto? Porque también hay como un límite entre lo que es la libertad de expresión artística, el Bueno, arte. ahí yo no veo ningún arte, Bueno, ¿no? ahí Perdón. estamos viendo grafitis en los propios. Y después teníamos, por ejemplo, ahí. Un espanto. Porque claro, el tema cobra más virulencia, yo creo, y que la gente lo entiende mejor cuando vos decís que esto está mal.
cuando se refieren al arte callejero, que muchas veces viene de la cultura hip hop. Estos tags, estas bombas, esto es una bomba, esto cuando las letras son más grandes, así. Pero el tag, la firma, ¿no? Son artistas, hacen música o hacen muralismo, pero bueno, van firmando ¿El tema es por todos dónde? lados. ¿Y cómo? El tema es cuánto aporta eso a la calidad del espacio público. Volvemos al espacio público. Y yo, si hablo con las personas, con cualquier persona, va a decir rápidamente, esto está mal. La mayoría va a decir, esto está mal. Y cuando le agrego, está bien, esto está mal, pero ¿qué pasa con el vandalismo pago, digamos? Con esto otro que estábamos hablando, de las marcas que pagando y ciñéndose a las reglamentaciones de cartelería en lugares públicos, etcétera, a mi gusto también vandalizan. Entonces yo lo pondría dentro de un gran tema que es la polución visual de la ciudad. Y ojo, porque nosotros ahora también estamos discutiendo fuertemente el tema de cómo hacer que la ciudad de Montevideo esté más limpia. Y capaz que lo logramos, ojalá que así sea, pero la ciudad va a seguir pareciendo sucia con toda esta publicidad puesta hasta en el nombre de las calles y ni que hablar con todos estos grafitis y tags. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno piensa en la limpieza solo en las veredas y en las calles. Hay que limpiar también las fachadas, hay que limpiar el espacio público, es tridimensional, no se refiere solo a ancho por largo. ¿Cómo se soluciona eso, Alfredo? O sea, ahora que ya está toda la ciudad grafiteada, que ya están los carteles luminosos. Mirá, hay una anécdota muy buena de una migrante venezolana que un día me preguntó por qué las calles acá se llamaban Doña Coca. Dije una marca, perdón, Claro. pero bueno, también está ahí. Claro. Y es alucinante. Mirá que yo he visitado alguna que otra ciudad en el mundo, nunca vi algo igual. Las calles en las ciudades no están patrocinadas. ¿Es necesario? Somos tan pobres que no nos alcanza para poner los carteles y pagarlos con los tributos de los contribuyentes. Me parece alucinante. Me parece un abuso y todo esto se va naturalizando. También el tema del graffiti y del tagueo es una reacción a esto. Te lo dicen. Yo he hablado con ellos, me dicen, ¿sabes qué? Yo hago esto porque total, esto ya se fue de mambo, se fue el balde, que se vaya a la cadena. Yo voy a escribir mi nombre, mi seudónimo por todos lados porque igual. Entonces, les puedo contar cómo han hecho otras ciudades con esto, porque esto no es un fenómeno uruguayo. El otro día estaba mirando una película que pasaba en Helsinki y en las escenas de calle está todo tagueado, está todo grafiteado también. Helsinki, ¿no? El caso de París o el caso de Barcelona, lo que ellos hacen es como un tridente, ¿no? Tienen tres patas la acción. Una es no dejar que ninguno de estos escritos dure más de 24 horas, o sea, tienen brigadas que van y los quitan inmediatamente. Otro es aplicar la ley de faltas, porque esto es una falta contra el espacio público, contra la propiedad. La tercera es dar espacios para que estas expresiones de la cultura pop se puedan desarrollar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en Ámsterdam hicieron un museo del graffiti, que más que un museo es un gigantesco espacio como podría ser de estos hangares tan hermosos que tenemos en la Aguada abandonados. Lo transformaron en un lugar donde todas estas personas pueden ir, se autogestionan también. ¿El Wingwood en Miami, por ejemplo, aplica también o es otra cosa? Aplica, sí. O recorridos específicos donde hay calles a donde este tipo de expresiones se desarrolla. Y otra cosa que no dije, perdón, es la autogestión de estos grupos, ¿no? Vos también podés llegar a un acuerdo con un privado. Yo, como dueño de una casa que tiene fachada a la calle, me interesa no me importa que me lo... Bueno, grafiten. No me importa, está bien, pero al 98% le importa. El 98% le importa. Bueno, hay una casa que ya es por Boulevard España, al menos aquellos que transitan por Pocitos, una familia que estuvo cansada de que le grafitearan siempre y decidió escribir su propio mensaje y su propio graffiti. Ánimo, compañeros. Ánimo, compañeros. Que la vida puede más. Sí, he visto otras familias que ponen, por favor, recién pintamos, no pinten. Y no eso no es grafites. llamador. No, y se lo Y lo respeta. respeta. Mira, es una casa que está justo en Brito del Pino y no me acuerdo la esquina, pero tiene ese cartel, paso mucho por ahí y se mantiene. Aparte les dice, por favor, con respeto. En línea con esto que decías de la polución visual que tenemos en las ciudades, últimamente se ha discutido bastante y ha generado polémica las nuevas paradas de ómnibus.
Sí, ¿Qué opinas sobre eso? que en relación a lo que teníamos, avanzamos 100 casilleros, ¿no? Ujú. Estaban bravas las paradas de ómnibus. Y estas están mejor, están bastante mejor. Y te dicen con los minutos que falta para que llegue tu ómnibus. Los soportes audiovisuales y también. Bueno, los lugar para- soportes audiovisuales de nuevo, ¿viste? Porque no podemos poner el nombre de una calle sin que esté sponsorizado, no podemos poner una parada de ómnibus sin que esté sponsorizada, parecería, ¿no? Y después la forma en que en ciertas veredas, la verdad que no dan paso. Hay veredas que se la bancan estos tótem, pero otras no. Y después, bueno, nada, no me parece que sume mucho. Incluso nadie pensó desde una SEB el riesgo de ser un conductor y estar mirando ya no un cartel fijo, sino una pantalla de televisión que van cambiando los mensajes. Yo no podría, estaría así. O sea, me daría contra todo. Alfredo, desde el punto de vista patrimonial, si tuvieses que destacar 1, 2 espacios o edificios emblemáticos que teníamos y ya no tenemos. Que teníamos y ya no tenemos, son tantos. Son tantos. En la cuadra esa de la familia que puso Ánimo Compañeros, en Boulevard España, Boulevard España entre Polié y el Liceo Zorrilla, había una casa muy hermosa. De hecho, toda esa cuadra era muy homogénea, que eso es otra cosa que te da mucha pena, ¿no? Que son espacios urbanos que están consolidados, que son homogéneos, no porque todas las casas sean iguales, sino porque todas las casas guardan una relación de altura, de volumen, y de repente van y demuelen la del medio. Y te construyen un edificio de 30 metros o más. Confunde. Y rompe la armonía, ¿viste? Hay una cosa que se dejó de tener como presente, que es la armonía del espacio público. Yo creo que hasta... Bueno, esa es una, Sí. respondiendo a tu pregunta. Sí. Esa es una casa doméstica que, bueno, yo iba al Liceo Zorrilla, entonces durante tenías años bien la vi. fichada. Y me pareció una belleza, un palacete que tenía detalles de Art Nouveau, que es un estilo raro. No había que demolerla. Esa era una gran candidata a transformarse en varias unidades de vivienda, pero manteniendo la casa. Después hay un edificio, son muchos, el Palacio, creo que se llamaba Gallinal, en 18 de julio y Julio Herrera, frente a lo que hoy es lo que era el antiguo Museo del Gaucho y la Moneda, que es el palacio también se llama Jackson de Ever, que está en restauración en este momento. Bueno, frente por 18 había otro gran palacio que tenía esta gran tienda de principio del siglo XX que se llamaba La Platense. Era un edificio hermosísimo. Aparte, no es esa parte, pero digo, a ver, si piensan en ese tramo de 18 de julio, justo entre Julio Herrera y Wilson Ferreira, en las fotos de antes y en las de ahora se mantiene bastante. Es un tramo que vos ves que se ha mantenido. Ya que estás ubicado en el centro de la ciudad, vamos más a Ciudad Vieja. Se está hablando mucho, ¿no? No Sí. es la primera vez que se habla de, revitalizar un poco Ciudad Vieja, cómo reorganizarla, si tiene que ser más peatonal o no. ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, estoy viendo cosas muy interesantes. Primero, como lo que guía toda la discusión, que es que la gente vuelva a vivir en Ciudad Vieja. Está bravo, ¿no? Principalmente por un tema de seguridad que vos lo mencionabas al principio. Es verdad, pero mira, yo viví años en Ciudad Vieja también y no era un barrio inseguro, para nada. Era un barrio vacío. Claro. Capaz que la inseguridad, de hecho, mirá, Vino por lo vacío, decís vos. vos sabés que Tierra de nadie. me parece que era más la sensación. Yo trabajaba en rodajes en esa época, entonces salía de casa y entraba y volvía a cualquier hora. Y muchas veces atravesaba la Ciudad Vieja de madrugada entre la Plaza Independencia y la aduana donde yo vivía. No me cruzaba con un alma. Eso era lo que me daba más. Sí. Pero yo creo que lo que no está ayudando a la Ciudad Vieja es la cantidad de refugios y de situaciones de espera para entrar a refugios del Mides. Eso no está ayudando. Yo entiendo que estas personas viven en unas condiciones muy paupérrimas. No sé qué más podemos pedirles, pero capaz que no sea el mejor lugar de la ciudad para tener este tipo de establecimientos, porque crean también una situación, no porque ellos en particular ejerzan violencia, capaz que un porcentaje mínimo sí, pero digo, tengo mucha gente conocida que aún vive en Ciudad Vieja, no marcan el tema de la inseguridad como lo peor. Y Sí. Perdón. No, sino más bien eso, ¿no? Ese vaciamiento, esa cuestión de
y que después de las 6 de la tarde es medio tierra de nadie, pero es más por ahí, me parece. Y en cuanto a los edificios, ¿cómo lo ves? Bueno, hay un montón que se están cayendo solos. Porque en Ciudad Vieja sí que pasa eso, ¿no? De que mirás para arriba y decís, mira lo que era esto. Sí, y en relación a esta nueva instancia de tratar de relanzar la Ciudad Vieja, me pregunto todos los insumos que se han generado ya a lo largo de los años, de las décadas, en lugar de iniciar nuevos estudios. Digo, ya tenemos mucha cosa. Me parece que entiendo que hay toda una intención de que la gente participe y de poner de manifiesto lo que se discute y lo que se decida. Pero me parece que ya estamos a tiempo de arrancar ya, ¿no? Hay cosas que rompen los ojos, como que se caigan las casas solas. Digo, empezá por ahí. Empezá a apuntalarlas, a tratar de venderlas. Después hay una iniciativa que me parece muy interesante del Ministerio de Vivienda, de identificar edificios y propiedades del propio ministerio que están abandonadas. Claro. Padrón. Aleluya. Parecería como el ABC, ¿no? Lo lógico. Bueno, finalmente en esta administración están identificando 5 o 6 padrones que entre todos pueden transformarse en varios cientos de viviendas. Incluye la ex escuela de enfermería ahí en Lindolfo Cuestas. Bienvenida a ese tipo de iniciativas, porque es el Estado haciendo uso de los recursos del Estado. El Estado es dueño de la tierra, en este caso el Estado es dueño de los edificios. O sea, es un win-win. Y bueno, más de estas cosas, ¿no? Bien. Alfredo, ¿qué lugar tienen estos temas en el debate político? La urbanización. Bueno, observo que desde que yo inicié estas campañas allá por el año 2010, y que... Porque es así. Campañas a la intendencia. Campañas a la intendencia, este personaje de Guerra Intendente que lo pueden encontrar en las redes, hay web de Guerra Intendente, me la hackearon el otro día, pero algo quedó. Desde el 2010, te diría, hasta a partir del 20, y ni que hablar en las elecciones del 25 para intendente, yo me reúno siempre con todos los candidatos, tenemos instancias de discusión, les presentamos todas las cosas que vamos generando y nos hacemos la foto. Y les diría desde el 20 y en el 25 sin duda, tienen asesores en patrimonio, cosa que antes no existía. Entonces, me parece que sí, que hay una... ¿Por qué? Porque a los políticos los mueve también cuánta gente vean que está interesada en un tema, y las redes sociales para eso son mandadas a hacer. Entonces, creo que se han dado cuenta que hay un interés genuino de muchísimas personas que supera la cuestión de la estética. Es hacerse cargo de la ciudad desde el lugar de que yo quiero esta ciudad. Y hay mucha gente interesada en eso. Y hay mucha gente que no termina de entender por qué pasan las cosas que pasan. De hecho, en este documental que hicimos en Montevideo Inolvidable, mucha gente me decía, vos sabés que yo siempre pensé en estos temas y no sabía ni a quién preguntarle. Y acá vos pusiste un montón de temas sobre la mesa que me explican o que intentan explicar o que por lo menos hacen la pregunta para empezar a pensar cómo resolvemos estas cosas. Me gustaría preguntarte en esta línea, en lo que te decía Fau, sobre la Comisión Nacional de Patrimonio. ¿Qué rol crees que está jugando y si efectivamente es una herramienta? Por ejemplo, cuando se dio la discusión de si hacer o no la ciclovía por la Rambla en la zona de Palermo o Barrio Sur de Montevideo, cómo hacerla, si podía efectivamente pintarse y afectarse lo que es el granito de una construcción histórica, ¿no? Que ha marcado también la ciudad. Hubo acá una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Patrimonio. Después, no sé, en otros casos, si efectivamente termina siendo una herramienta eficiente y efectiva. Dos respuestas para una pregunta. Sí. Por un lado, en relación a la ciclovía, viste que al final lo que hicieron fue pintar del cordón... Para abajo. Exacto, no el granito. Esa fue una solución. Puedo decir que por mí esa ciclovía podría estar de la vereda de enfrente, ¿no? Y no hubiera habido ningún problema. Pero no está. Por otro lado, el paseo cerca del mar será la diferencia. Pero del otro lado de la calle. Cuando hay sudestada no la puedes usar, digo. Da igual. Y después, en relación a la Comisión Nacional de Patrimonio, es bueno recordar cómo está organizada la protección patrimonial en el Uruguay. Tenemos esta entidad nacional que se encarga más bien de la declaración de monumentos históricos nacionales. Es justamente como la palabra lo dice, es a nivel de todo el país. Y después cada intendencia tiene sus comisiones departamentales de patrimonio. Aunque usted no lo crea, Montevideo no la tiene. Montevideo lo que tiene es una unidad ejecutora. Dentro de la intendencia. Sí, pero no tiene una
una comisión departamental de patrimonio. Eso es grave y esperemos que se subsane en este periodo, porque lo que esta unidad, que es la que existe en Montevideo, cuida es de las áreas altamente caracterizadas de la ciudad, como el Prado, Carrasco Punta Gorda, Peñarol, Barrio Sur, Ciudad Vieja, etc. Pero el resto de la ciudad, de alguna forma, queda como desprotegido. Abandonado. Claro, no entra dentro de las potestades de esta unidad ejecutora. Entonces son varios niveles. También los entes autónomos tienen sus comisiones de patrimonio. UTE tiene su comisión de patrimonio, Antel tiene, porque todos tienen patrimonio. Entonces hay como una gran desintegración. Claro. Y muy poca coordinación entre los actores. Muchas veces la gente le dice a la Comisión Nacional, pero ¿por qué no detienen la demolición de una casa en el centro? ¿Por qué no tiene potestad? Claro. Podría declarar que esa casa es de un estilo valioso, eso lo podría hacer, pero la potestad en ese caso es de las intendencias. Ahí está. Hace poco estuvo en la mesa Alejandro Ruibal y nos habló del potencial que le veía al oeste de Montevideo. Sí, señor. ¿Cómo lo ves vos? Le veo un gran potencial también. De hecho, hay que recordar que la ciudad primero creció hacia el oeste, ¿no? La ciudad salió de Ciudad Vieja y fue rodeando a la bahía. Primero, el barrio más antiguo después de Ciudad Vieja es el Cerro. Esto. El Cerro que se vio interrumpido en su crecimiento por la Guerra Grande, pero después, a partir del año 1851, ahí llegaron las grandes oleadas migratorias. Por eso hasta el día de hoy las calles en el Cerro tienen nombres de diferentes países. Sí, tiene un montón de colectividades de migrantes. Exacto. Del Cerro. Y después hay que recordar también que dentro de ese rodear la bahía de Montevideo de la ciudad, estuvo también la creación de barrios como El Prado, que eran barrios donde las familias ricas que vivían en Ciudad Vieja pasaban el verano. En la época en que Coco Chanel todavía no había instituido que broncearse estaba bueno, pero eso fue hacia los años 20 del siglo XX. Así que entre 1860 y 1920, la gente bien se iba a sus quintas en El Prado, en Capurro, a veranear. Entonces la ciudad sí tuvo ese crecimiento inicial hacia el oeste. Y un poco a influjo de la creación de estos balnearios y de estas modas y de que se creó el parque urbano en Playa Ramírez y el parque hotel y después Pocitos y Punta Gorda y Carrasco. Bueno, y la ciudad empezó a irse para ese otro lado porque la relación de las personas con el mar cambió. Antes la costa era residual, en la costa que poníamos el gasódromo, los cementerios, claro. Y de buenas a primeras la costa empezó a ser un lugar valioso. Entonces, para mí, reconstruir la relación de la ciudad con el oeste sería un gran acto de justicia con una parte de ciudad que está muy consolidada, que tiene todos los servicios y que tiene un patrimonio, volviendo a lo del patrimonio arquitectónico, alucinante. Llegan algunos mensajes. Marcelo dice, por ejemplo, buen tema para hacer conciencia. Si no hay voluntad política, creo que hay que promover un referéndum y usar las redes con muy bajo costo y así se obtendría la mayoría a nivel nacional. Bueno, estrategia, ¿no? Por otro lado, Carmen dice, en cuanto a las intervenciones con grafitis, son vandalismo, falta ética y falta respeto, debería regularse, y menciona las estrategias que tú mencionabas, que se aplicaban en el exterior, que tenían que ver con esto de, bueno, no dejar que perduren, pero después generar un espacio donde exista esa catarsis artística, ¿no? Exacto. Bien. Exacto. Bien la audiencia. Hablabas recién también de la costa, ¿no? Y de cómo ha ido cambiando la relación de la gente con el mar. ¿Cómo es la Rambla de Montevideo? Bueno, la Rambla de Montevideo son muchas ramblas. No es una única rambla, ¿no? Según qué zona, ¿no? Según la zona, exacto. Para mí, mi tramo preferido es el tramo de la Rambla Sur, ¿no? El que nace en La Escollera y va hasta Playa Ramírez. Eso me parece que es como la seña de identidad de la ciudad de Montevideo. Es una obra realmente faraónica que la ciudad emprendió en la década de los 20, después de un temporal tremendo que inundó. El agua llegó hasta Plaza Independencia, imagínense lo que habrá sido. Y bueno, ya se venía hablando de que la necesidad de domar un poco al río, claro que eso implicó ¿cómo se dice? Una reformulación total de la ciudad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en esa parte de la Rambla, lo que había eran situaciones
que sobraban de la ciudad. Claro. Industrias, cosas que la gente no quería ver, hasta cementerios que perduran hasta hoy. Y implicó también la desaparición de paisaje, como 2 playas que había a la altura de donde hoy está la embajada americana, que era la playa de Patricios y la playa de Santa Ana. Implicó un cambio que al día de hoy no nos podríamos imaginar, al día de hoy no lo podríamos hacer, porque por una cuestión de dinero tal vez, pero por una cuestión de acuerdo, no nos podríamos poner de acuerdo para hacer semejante obra. Esa es una Imagínate, si nos quejamos ahora porque durante 1 año y medio tenemos cortado el tráfico Total. por algo, imagínate No. el Rambla de Montevideo dar vuelta a Yo todo. creo que no lo podemos imaginar. La cantidad de cosas que se demolieron, se desapareció el Bajo de la Ciudad Vieja, un barrio entero. Claro. En fin, demolieron el templo inglés, estaba parado encima del Cúber Sur. Lo desmontaron, Lo mudaron. lo cruzaron a la otra acera. Cosas por el estilo. Y después está la sucesión de las Ramblas, desde Punta Carretas, Pocitos, Buceo, etcétera, hasta Carrasco y más, ¿no? Porque ahora Canelones también, el gobierno de Canelones continúa esa Rambla hasta por lo menos el peaje de Pando. A lo que voy es que son muchas Ramblas, que hay lugares más resueltos más felizmente que otros. Por eso insisto en que este tramo de Rambla Sur me parece que cumple con varias cosas, porque tiene un retiro más importante, porque no interrumpe el asoleamiento de la Rambla. En otros lugares eso no se respetó. En otros lugares también las sustituciones fueron violentas, grotescas. Basta ver lo que eran el barrio Pocitos hasta el año 20, 30 y que no quedó prácticamente nada de eso. Siempre me pregunto si la Rambla que hoy conocemos no se podría haber hecho un poquito más hacia el este, ¿no? Y preservar eso. Pero bueno, fueron discusiones que se dieron o no se dieron en el momento. Los resultados están a la vista. No nos podemos deshacer de cómo es Pocitos ahora. Pero a ver, como dicen los italianos, tutto sommato, no está mal la Rambla. Es un lugar muy hermoso. Es un lugar muy democrático de la ciudad también. Todos podemos estar ahí. Y es un lugar que habla muy bien de la relación de los montevideanos con la naturaleza. Tenemos un límite físico de la ciudad, que eso es muy importante. Les puede pasar si van a Buenos Aires incluso, de que Buenos Aires con toda su belleza y todo lo que te ofrece, muchas veces sentís la necesidad de dónde termina esta ciudad. Claro, y como que no está organizada mirando al agua, ¿no? No, para nada. Que decías que Montevideo en algún momento hizo esa vuelta. Montevideo hizo esa reflexión y nos pusimos un balcón con vista al mar. La ciudad de Buenos Aires no lo hizo. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí ha sido un placer, siempre es muy lindo hablar de la ciudad de Montevideo. Gracias por la escucha. Repetimos cuando quieras. Alfredo Hierra estaba con nosotros. Les proponemos hacer una breve pausa. Es viernes, hablemos de música. Mary Dill se suma a la mesa de Enclave País en minutos nada más. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.